Sagan era un mago rico y poderoso que se siente solo por no tener hogar. Sin embargo, todo cambia cuando se enamora de una atractiva esclava elfa y gasta toda su fortuna comprándola para poder criarla y convertirla en su esposa. Todo comienza el día en que un extraño mago llamado Face Stealer está a punto de ensuciar a una chica inocente justo afuera del castillo de Sagan. Pero Sagan se niega a permitir que este video sea desmonetizado y salva a la niña aplastando la cabeza del espeluznante mago, derramando accidentalmente sangre en la cara de la niña. Traumatizada, la niña colapsa por el shock y Sagan se da cuenta de que cometió un error. Entonces lanza un hechizo para revertir el incidente y limpiar el desorden antes de transportar a la niña a un lugar seguro. En ese momento aparece un compañero mago llamado Barbados para informarle a Sagan que uno de los archidemonios legendarios está muerto. Al escuchar esto, Sagan se sorprende, sabiendo que hay un lugar abierto entre los archidemonios y ve una oportunidad para que él se vuelva aún más fuerte al convertirse en uno. Barbados luego agrega que sus tesoros y su legado ahora serán subastados. Entonces los dos se dirigen a donde está la subasta. Cuando están dentro ven a otros magos que buscan ocupar el lugar vacante, pero todos saben que Sagan es una amenaza extremadamente poderosa. En ese momento, el anfitrión comienza la subasta con fuerza y presenta el tesoro más preciado del difunto archidemonio en la forma de una elfa de cabello plateado llamada Nefelia. Su belleza incomparable hace que a Sagan se enamore instantáneamente y de repente ofrece todos sus ahorros para comprarla. Luego, Sagan salta hacia adelante para reclamar su compra, sabiendo que nadie allí puede igualarlo en riqueza. Al estar cara a cara con Nefelia, Sagan no sabe qué decir debido a que ha estado sin hogar toda su vida, pero nota la cadena alrededor de su cuello. El presentador explica que sella sus tremendos poderes y que ninguno de los presentes sabe cómo eliminarlos. Luego Sagan lleva a Nefelia a su castillo y él lucha por iniciar una conversación, pero entonces Nefelia habla y le pregunta cómo planea quitarle la vida. Esto lo sorprende. Entonces Sagan se presenta como un mago que no está interesado en sacrificios para calmarla, pero ella le devuelve el favor informándole que no ha defraudado a nadie, asegurándose de permanecer pura para sus experimentos inhumanos. Sagan inmediatamente le impide continuar, asegurándole que no tiene intención de usarla para sus experimentos. Confundida, Nefelia le pregunta por qué la compró en primer lugar y Sagan se queda callado, sin poder revelar que está enamorado de ella. Entonces él se desvía, diciendo que ella no necesita saberlo. En cambio, él le dice que es hora de elegir su habitación y Nefelia dice que está bien en cualquier lugar, siempre y cuando no muera como sacrificio. Escuchar eso golpea duramente a Sagan, y se da cuenta de que ella ha vivido toda su vida como una esclava que nunca conoció la comodidad, similar a su educación como un huérfano de la calle que lucha por sobrevivir. Entonces Sagan le dice que la compró porque la necesita y que ella debe vivir para él. Luego la lleva a su dormitorio, que está en lo alto de una torre. Y en el camino hacia arriba, Nefelia casi se cae, pero Sagan la atrapa y crea un escenario casi como un drama coreano. Luego sigue sosteniendo su mano mientras suben, mientras intenta no notar lo suave que es su mano. Cuando finalmente llegan a la cima, abre la puerta y es recibido por dispositivos de tortura. Al darse cuenta de que alguna vez fue una cámara de tortura, Sagan rápidamente destruye todo el equipo y la invita a entrar. Mientras Sagan piensa que la habitación es sombría y horrible, Nefelia nota la hermosa luna que brilla desde el balcón y la acepta. Cuando él le pregunta por qué, ella dice que es porque él lo eligió para ella, lo cual está agradecida. Eso hace que Sagan se sonroje, y cuando ella le pregunta por qué, él dice que ha pasado algún tiempo desde que agradeció a alguien. A la mañana siguiente, como la habitación de Nefelia aún no tiene cama ni muebles, Sagan le permite dormir junto a su trono durante la noche. Mientras ella descansa pacíficamente cerca de él pasa toda la noche completamente despierto, incapaz de calmarse con la chica que secretamente ama durmiendo tan cerca. No importa cuánto intente reprimir sus pensamientos, no puede relajarse, por lo que busca algo de comer solo para aclarar su mente. Más tarde, Sagan regresa llevando cecina para el desayuno y Nefelia se sorprende de que él esté comiendo exactamente la misma comida que ella. Pero para Sagan, no es más que el corte de carne barato al que está acostumbrado desde que creció sin nada. Queriendo cumplir su papel adecuadamente, Nefelia insiste en prepararle la comida, y la idea de comer comida cocinada por la chica que le gusta se siente como un sueño hecho realidad. Entonces Sagan acepta inmediatamente. Luego salen a comprar ingredientes y Sagan intenta detener una carreta de un comerciante para dar un paseo. Pero cuando el comerciante exige el pago, de repente recuerda que gastó toda su fortuna comprando Nefelia y ahora casi no le queda dinero. Sin querer avergonzarse, afirma que caminar es más saludable de todos modos, y aunque considera robarle al comerciante, rápidamente lo abandona después de imaginar la reacción de Nefelia. De repente, un grupo de bandidos ataca el carro mercante y Sagan inicialmente quiere ignorarlo. Pero cuando nota que Nefelia está temblando, asume que tiene malos recuerdos relacionados con los bandidos.
Queriendo tranquilizarla, carga a los atacantes con magia de relámpago. Y cuando uno carga contra él directamente, Sagan atrapa el hacha del hombre con las manos desnudas, la rompe y lo envía volando con un movimiento rápido. Los bandidos llaman a su líder, otro mago que parece confundido al ver a alguien como Sagan ayudando a la gente común. Confiado en su magia, el líder crea un anillo de fuego ardiente, solo para que Sagan tome el control de él y lo use contra él, aplastando a todo el grupo. Aterrorizados, los bandidos se retiran. Los comerciantes quedan atónitos y llenan a Sagan de gratitud, sorprendidos de que un mago los salve. Su líder comerciante con apariencia de gato lo recompensa con una bolsa de monedas de plata e incluso le ofrece trabajo remunerado como guardaespaldas hasta que lleguen a la ciudad. Sagan apenas puede creer que la gente pague tanto solo por golpear a los bandidos, pero lo que más les sorprende es que por primera vez lo aprecien sinceramente. Mientras continúan viajando juntos, Nefalia le pregunta por qué se molestó en ayudarlos. Sagan ve esto como la oportunidad perfecta para sonar genial y amable frente a ella, pero en lugar de eso deja escapar que esos débiles simplemente necesitaban que les recordaran su lugar. Inmediatamente se arrepiente de lo cruel que suena. Una vez que llegan a la ciudad, Sagan se da cuenta de lo incómoda que se ve Nefalia con su vestido viejo y crujiente y decide comprarle algo mejor. La lleva a una sastrería regentada por una mujer con alas llamada Manuela. En el momento en que Sagan entra, Manuela inmediatamente lo identifica como un mago y una mirada al cuello de Nefalia le dice todo. Ella lleva a Nefalia al vestuario, asumiendo que debe ser algún tipo de posesión preciada, y hace que Nefalia use un traje estilo súcubo, casi causando que Sagan se pinte los pantalones de blanco. Nervioso, exige algo más y Manuela protesta insistiendo en que le sienta perfecto a Nefalia. Pero después de ver el rostro rojo brillante de Nefalia, Sagan pide firmemente algo más respetable. Finalmente, Nefalia se pone un traje de sirvienta combinado con voz encantadas diseñadas para calmar sus pies cada vez que se cansa. Antes de irse, Manuela le dice a Nefalia que es afortunada de tener un maestro que se preocupa tanto por ella, lo que deja a Nefalia conmovida. Luego visitan al herrero donde Sagan le pregunta si el hombre puede quitarle el collar del cuello a Nefalia. Sin embargo, el herrero se niega, advirtiendo que el collar está protegido por magia, y si se maneja incorrectamente, podría desencadenar una trampa y acabar con ella al instante, siendo la solución más segura utilizar la llave original. Sagan se da cuenta de que es un problema, considerando que la llave pertenece a su antiguo dueño, Marcosius, el ahora fallecido Señor Oscuro. Aunque la visita no tuvo éxito, Sagan todavía ofrece un pago por la información, pero el herrero lo detiene y le recuerda que una vez le salvó la vida durante un ataque hace años. Sintiéndose avergonzado por no haberle agradecido nunca adecuadamente, aprovecha esta oportunidad para disculparse. Sagan apenas recuerda el incidente, pero el herrero le dice calurosamente que lo visite cada vez que necesite ayuda. Al salir de la tienda, Sagan está desconcertado por lo amigables que de repente se vuelven todos en la ciudad, mientras que el herrero reflexiona sobre cuánto ha cambiado Sagan desde que Nefalia entró en su vida. Esa noche Sagan decide que sería injusto obligar a Nefalia a cocinar después de un día tan largo, por lo que la lleva a una taberna y les pide una comida adecuada. Allí, Nefalia le pregunta en voz baja si tiene miedo de que ella se escape si alguna vez le quitan el collar, y aunque esto le preocupa, Sagan todavía quiere que ella se libere de ello. Al mirar su plato, Nefalia sesiona y admite que esta es la primera comida adecuada que ha probado. Al escuchar eso, Sagan reflexiona sobre su propia infancia difícil y finalmente comprende por qué se siente atraído por ella, siendo ambos personas que saben lo que significa crecer en dificultades y soledad. Él la anima a comer, pero Nefalia lucha torpemente con un tenedor y se avergüenza. Finalmente cambia a una cuchara y prueba un tomate cherry por primera vez, sorprendida por lo delicioso que está. Momentos después, Sagan también falla vergonzosamente al usar un tenedor. Al ver esto, Nefalia le ofrece un tomate de la misma cuchara que acaba de usar. Al darse cuenta de la intimidad indirecta del gesto, Sagan se congela y se sonroja al aceptarlo. Nefalia luego le dice que, dado que él nunca la ha tratado como a una sirvienta ni le ha dado órdenes, ella quiere ayudarlo de buena gana incluso sin que se lo diga. Sagan acepta y a cambio la alimenta también, dejando a ambos sonrojarse intensamente. Cuando los clientes cercanos comienzan a llamarlos abiertamente pareja adorable, los dos se ponen nerviosos y abandonan rápidamente el lugar. Mientras tanto, la chica pelirroja que Sagan salvó al principio resulta ser una capitana de los Santos Templarios, Chastil. Al recordar lo sucedido, Chastil permanece profundamente inquieta por el encuentro, incapaz de entender por qué un mago como Sagan la salvaría. Recuerda la crueldad de los magos enemigos con los que luchó y la inesperada bondad de quien la rescató. Al recordar los penetrantes ojos de Sagan, siente una soledad escondida detrás de ellos. Mientras está perdida en sus pensamientos, el sumo sacerdote se acerca a ella y le informa que su misión no ha terminado, y después de buscar en la guarida del mago muerto,
La iglesia ahora sospecha que Sagan es responsable de la serie de secuestros que han estado ocurriendo últimamente. Chastil inmediatamente rechaza la acusación, insistiendo en que un mago como Sagan no podría estar detrás de esto. El sumo sacerdote desestima su objeción, argumentando que, sea o no culpable, Sagan sigue siendo un mago, lo que significa que es un enemigo de la iglesia. Negándose a aceptar esa conclusión, Chastil decide investigar personalmente y demostrar la inocencia de Sagan. A la mañana siguiente, Sagan sueña con su pasado y revive el momento en que casi muere a manos de un poderoso hechicero, solo para sobrevivir robando de alguna manera su magia. Pero luego se despierta y Nefelia lo llama y le da los buenos días, y cuando le responde, se sonroja mientras lo dice. Luego se dirige al comedor y ve que la habitación que alguna vez estuvo desordenada ahora está completamente impecable, y Nefelia incluso preparó el desayuno. Sagan se sorprende al ver la transformación que ha experimentado su hogar, y nota que las largas orejas de Nefelia se mueven, lo que se da cuenta de que es una señal de que está feliz. Luego, para su confusión, se da cuenta de que solo hay un plato y una silla preparados. Cuando pregunta por qué, Nefelia explica que ella solo le preparaba comida. Negándose a dejar pasar esto, Sagan insiste en que se una a él, dejando escapar que puede sentarse en su regazo mientras come. En el momento en que lo dice, se pone rojo brillante, lamentando inmediatamente lo espeluznante que suena. Sin embargo, después de un momento de timidez, Nefelia acepta y se sienta con cuidado en su regazo, mientras Sagan hace todo lo posible por no ponerse rígido. Comparten el desayuno juntos, incluso se alimentan mutuamente mientras comen lo que ambos disfrutan. Días después, Sagan pasa tiempo leyendo en su biblioteca cuando Nefelia le pregunta sobre círculos mágicos y runas. Ella admite que nunca ha podido lanzar hechizos correctamente, lo que confunde a Sagan considerando que tiene la energía mágica suficiente para aplastar toda la franquicia de Naruto. Para él es como ver a alguien con un pene enorme pero sin idea de cómo derrotar a un malo. Entonces comienza a enseñarle y durante la lección Nefelia le pregunta por qué se obsesionó tanto con ganar poder. La pregunta lo toma por sorpresa ya que nunca antes había expresado ese deseo en palabras. Después de un momento de silencio da una respuesta simple, simplemente quiere sobrevivir. Luego recuerda su infancia cuando vivía solo en las calles, sobreviviendo de robos y sobras. Finalmente, un mago secuestró a varias personas sin hogar y las utilizó como sujetos experimentales. Sagan solo escapó de la muerte robando el poder de ese mago, y desde entonces juró nunca volver a ser lo suficientemente débil como para estar indefenso. Después de escuchar su historia, Nephila dice en voz baja que no desea volverse fuerte, y Sagan está a punto de decirle algo cuando de repente siente que intrusos entran en su dominio. Afuera, Chastil y varios templarios han llegado para investigar los recientes secuestros y determinar si Sagan está involucrado. Chastil saca su espada sagrada y logra dañar la barrera protectora de Sagan. Cuando Sagan aparece ante ellos, inmediatamente la reconoce como el caballero pelirrojo que rescató antes. Esta vez, sin embargo, no tiene intención de dejarla marchar. Les ordena que retrocedan, pero ellos se niegan y no le deja más remedio que luchar. Sagan rápidamente ataca al grupo, golpeando a un templario en el estómago y lanzándolo hacia otro. Un caballero rubio corre hacia adelante a continuación, solo para que Sagan casualmente corte su arma, lo derribe y lo inmovilice contra el suelo. En lugar de cortarles la cabeza, Sagan declara que les perdonará la vida para que puedan difundir noticias de su fuerza. Chastil inmediatamente lo llama, acusándolo de decir eso solo porque no quiere que Nefelia sea testigo del derramamiento de sangre. Enojada, ella lo ataca seriamente, pero aún así Sagan se niega a lastimarla seriamente. Ella arremete, acusándolo de confiar en la magia para preservar su orgullo, pero Sagan responde, preguntándole cómo puede condenar la magia, mientras usa el poder sagrado para oprimir a otros, sabiendo que para personas como él, la magia no es un lujo, es supervivencia. Sus palabras la sacuden momentáneamente, pero ella rápidamente sigue adelante con su asalto. Agresión. A medida que su batalla se intensifica, Sagan agarra su espada sagrada con ambas manos, rompiendo sus guantes en el proceso. Apoyado contra un árbol, se prepara mientras su espada corta el tronco y solo logra detener el golpe justo antes de que lo alcance. En ese momento, Chastil le dice en voz baja que finja perder. Ella le advierte que la iglesia ya lo ha marcado y que si sobrevive hoy eventualmente enviarán templarios más fuertes tras él. Sagan es tomado por sorpresa y Chastil le admite que todavía recuerda la misericordia en sus ojos cuando le perdonó la vida y no puede olvidar lo que hizo por ella. Sagan sabe que proteger a un mago es una ofensa imperdonable para alguien en su posición, lo que hace que su sinceridad sea aún más sorprendente. Por un momento Sagan realmente considera su consejo, pero sus pensamientos inmediatamente se dirigen a Nefelia y lo que la iglesia le haría. En ese momento Nefelia sale del castillo. Uno de los templarios la confunde con una amenaza y lanza una lanza en su dirección.
Sagan reacciona instantáneamente, empujándola fuera del peligro, pero la lanza le atraviesa la mano. Verlo herido desencadena algo dentro de Nefelia, sus movimientos se desbordan y su poder estalla. Ella controla el bosque circundante, provocando que ramas y enredaderas arremetan y refrenen al templario responsable. Sagan corre y la abraza con fuerza, calmándola hasta que recupera el control de sí misma, mientras Shastil y los templarios restantes se retiran. Más tarde, mientras Nefelia venda su mano herida, Sagan le pregunta sobre el poder que usó. Aunque un poco incisiva, revela que su magia es un encantamiento. Sagan está atónito, siempre creyó que el encantamiento pertenecía más al mito que a la realidad. A diferencia de su magia, el encantamiento influye directamente en la naturaleza misma a través de la voluntad pura. Nefalia explica que su pueblo temía este regalo y lo trataba como una maldición. Cuando su aldea fue atacada, la vendieron para protegerse. Pero incluso después de eso, la ciudad siguió persiguiéndola. En un momento incluso encontró consuelo en la idea de morir, convenciéndose de que de alguna manera era lo que se merecía. Con el tiempo se dio cuenta de lo perturbadora que era esa mentalidad y enterró esos sentimientos en lo más profundo de su ser. Se disculpa, creyendo que no ha logrado ser la persona amable y gentil que los demás querían que fuera. Pero Sagan le dice que si hubiera pasado por lo que ella pasó, probablemente él mismo habría destruido toda la aldea. A sus ojos, las personas que la abandonaron ya estaban podridas para empezar. En lugar de suprimir su poder, él le dice que debería aceptarlo. Luego recuerda a una chica de su pasado que una vez lo regañó por valorar la fuerza por encima de todo. Cuando él se burló de su debilidad, ella enojada le dijo que incluso las personas débiles merecen vivir y que el poder por sí solo no justifica nada. Aunque Sagan la despidió en ese momento, sus palabras claramente se quedaron con él. Incluso ahora todavía cree que la bondad sin precaución puede volverse peligrosa, razón por la cual eligió la fuerza. Pero arrodillándose ante Nefelia, coloca suavemente una mano en su mejilla y le dice que deje de ocultar quién es realmente. Por fin Nefelia ya no puede contenerse. Abrumada por la emoción, rompe a llorar en silencio mientras Sagan la abraza. Después Nefelia se disculpa por dejarle verla llorar, pero Sagan lo ignora y dice que es lo máximo que la ha oído hablar a la vez. Eso la hace sonrojarse más, por lo que rápidamente cambia de tema preguntando sobre su mano lesionada. Sagan se da cuenta de que no siente ningún dolor, y cuando se quita las vendas, se sorprende al encontrar la herida completamente curada. Se imagina que tocar a Nefelia debe haber desencadenado su encantamiento para curarlo, así que le agradece. Esa noche, mientras Sagan se prepara para dormir en su trono, Nefelia aparece y le pregunta si le gustaría dormir con ella. Eso hace que la imaginación de Sagan se vuelva loca, como si estuviera a punto de volverlo loco con su crema blanca. Pero sus pensamientos quedan aplastados cuando Nefelia le explica que solo quiere compartir la cama, ya que él siempre duerme sentado en el trono. Al darse cuenta de lo sincera que es su sugerencia, Sagan insiste en que se siente perfectamente cómodo donde está y afirma que el trono es su posesión más preciada. Al escuchar esa excusa, Nefelia se sienta frente a él y silenciosamente le ofrece su regazo como almohada. Ante una oferta que ni siquiera el padrino puede rechazar, Sagan se recupera y cuidadosamente apoya su cabeza en su regazo. Con muslos suaves como almohadas, él es consciente de lo cómodo que es, y mirarla a la cara solo empeora las cosas para sus tiradores blancos. Luego, Sagan le pregunta por qué de repente está siendo tan amable con él, y Nefelia le explica que quiere agradecerle por darle un lugar donde quedarse y por permitirle usar su propio poder sin miedo. Mientras escucha, Sagan levanta la mano suavemente, le toca la mejilla y le pregunta si quiere explorar sus habilidades más en serio. Nefelia duda, dudando de si es realmente capaz de hacer tal cosa, pero Sagan la tranquiliza, diciéndole con total certeza que algún día podría superarlo incluso a él. Con ese estímulo, Nefelia acepta entrenar para poder volverse más fuerte y apoyarlo. Después de un tiempo, Nefelia cuenta la historia de la chica que una vez lo llamó mala persona. Ella dice que aunque él finge lo contrario, sabe que esas palabras deben haberlo herido. Luego acuna suavemente su cabeza y le promete que nunca olvidará la amabilidad que él le ha mostrado. Por un breve momento, Sagan siente algo desconocido y profundamente reconfortante, incluso teniendo que ocultar una pequeña lágrima, deseando que la calidez pacífica de ese momento pudiera durar para siempre. Al día siguiente, Barbados visita a Gan para preguntarle sobre el ataque de los templarios al caballero que empuñaba una espada sagrada, y Sagan admite que Chastil era sorprendentemente fuerte, lo que solo hace reír a Barbados. Pero luego, cuando sus ojos se posan en Nefalia, se muestra incrédulo e inmediatamente pregunta por qué este conejo de prueba sigue vivo. Sagan explica que no usa la vida de las personas para hacer magia y luego presenta a Nefelia como su aprendiz. Por un momento, Barbatos hace una pausa para pensar en ello y luego elogia la idea y comenta que Nefelia podría convertirse en un activo increíblemente valioso. Cuando pregunta si su poder fue lo que ahuyentó a los templarios, Sagan lo confirma.
Barbados luego pregunta si Sagan tiene la intención de ocupar el trono vacante dejado por Macrosías, y Sagan admite que la idea se le ha pasado por la cabeza, principalmente porque quiere garantizar la seguridad de Nefelia. Sin embargo, sabe que sus 10 años de experiencia palidecen en comparación con las brujas que han pasado siglos perfeccionando su oficio. Aún así, mientras esté vivo, tiene la intención de seguir subiendo más. Al observar la forma en que Sagan actúa con Nefelia, Barbados se disgusta al ver a su amigo convertirse en un Willy cojo y tonto y se va. Sagan está confundido por su comportamiento. Mientras Nefelia comenta que Barbados parece un amigo importante para él, la palabra amigo permanece extrañamente en la mente de Sagan, ya que es un concepto que nunca antes se había aplicado seriamente a sí mismo. Dejando a un lado ese pensamiento, decide que es hora de comenzar el entrenamiento de Nefelia de verdad. A partir de entonces, Nefelia equilibra el estudio de la magia mientras ayuda en el castillo. Poco a poco se vuelve más expresiva, y aunque controlar el encantamiento sigue siendo difícil, su habilidad con los círculos mágicos mejora constantemente cada día. Finalmente llega una invitación formal de los 12 señores oscuros, convocando a Sagan al gran salón. El día señalado, Sagan viaja a un castillo escondido donde los restantes señores oscuros se reúnen y los susurros se extienden por la habitación, ya que muchos se sorprenden de que el candidato considerado para el trono vacante sea tan joven. Molesto, Sagan les dice sin rodeos que lleguen al punto en el que se irá, y uno de los señores anuncia que Sagan ha sido seleccionado como el 13º señor oscuro. El señor le presenta la marca ceremonial, explicándole que aceptarla es necesario para reclamar formalmente el título. Mientras Sagan lo observa, siente un poder mágico abrumador que irradia el emblema, la misma presencia que siente en cada uno de los otros señores oscuros. Curioso, pregunta por qué lo seleccionaron a él y no a otros que tienen más experiencia. Otro señor explica que si bien Sagan es innegablemente poderoso, lo que realmente lo distingue es su capacidad para sobrevivir en situaciones imposibles, y menciona que su victoria sobre Andrés el Maldito a una edad tan joven es una prueba. Continúan elogiando su aterradora capacidad para convertir el poder robado en suyo, lo que por sí solo lo convierte en una fuerza singularmente peligrosa digna de respeto y temor. Mientras continúan elogiando su potencial, Sagan se pregunta en silencio si podría simplemente robar todo su poder si quisiera. Allí, una mujer le lee la mente y le advierte que hacerlo le costaría mucho más de lo que ganaría, y ese recordatorio inmediatamente le hace pensar en Nefelia. Dicen que recorrer el camino de un señor oscuro significa abrazar una vida rodeada solo de oscuridad. Pero Sagan se ríe en comparación con lo que soportó mucho antes de convertirse en mago. Esta advertencia significa poco para él. A sus ojos la vida siempre ha sido tan simple como convertirse en algo temido o ser destruido. Entonces Sagan acepta el título de 13º Señor Oscuro, pero solo después de poner una condición a su aceptación. Más tarde regresa a su castillo y Nefelia está en la cocina preparando la cena. Luego Sagan le dice que con su nuevo estatus como Señor Oscuro, ahora posee la autoridad necesaria para quitarle el collar maldito. Entonces Sagan desbloquea la atadura alrededor de su cuello, liberándola por completo. Pero en lugar de celebrar, le dice fríamente a Nefelia que ahora que tiene tanto poder la necesita. De repente, Nefelia se encuentra sola en un callejón oscuro, agarrando el cuello ahora abierto. Su mente regresa al cálido castillo, a la comida inacabada que estaba preparando y al consuelo que encontró viviendo a su lado. Pero cuando mira la cadena rota en sus manos, le recuerda que Sagan lo ha abandonado, lo que la deja en silencio. Más tarde, Chastille encuentra a Nefelia todavía en shock, no completamente recuperada mentalmente después de lo sucedido. Preocupada, Chastille le pregunta si está bien, pero en lugar de responder normalmente, Nefelia le dice a Chastille que puede quitarse la vida si quiere, lo que molesta a Chastille. Su interacción llama la atención de las personas cercanas, y como todo el mundo sabe que Nefelia vivía con Sagan, la gente supone que Chastille la está acosando por eso. De repente, Manuela interviene y protege a Nefelia, regañando a Chastille por meterse con una chica indefensa. El malentendido empeora tanto que Chastille de repente comienza a llorar de frustración. E incluso cuando Nefelia explica que Chastille no hizo nada malo, Chastille no puede dejar de llorar. Luego los tres van a un pub local. Mientras llora, Nefelia pregunta por qué Sagan la tiró así y Manuela la consuela suavemente hasta que se calma lo suficiente para explicar lo sucedido. Después de escuchar la historia, Chastille dice que parece que Sagan solo la estaba usando, pero Ofelia inmediatamente la mira con una mirada tan aguda que los cuscuchillos se asustarían y afirma que Sagan nunca haría algo así. Manuela luego pregunta si pasó algo antes de que Sagan la despidiera, y Nefelia recuerda que Sagan dijo que se había convertido en el Señor Oscuro, y Manuela explica que la ciudad solía estar gobernada por el 13º Señor Oscuro, pero desde su muerte la zona ha estado llena de problemas. Chastel agrega que también ha habido muchos secuestros recientes y Manuela menciona que un mago llamado el Ladrón de Caras fue el culpable y ya fue capturado por la iglesia.
Luego comienza a quejarse de cómo la iglesia sigue tomando dinero de la gente a través de impuestos y donaciones forzadas, y Chastel realmente no sabe cómo defender a la iglesia después de escuchar eso. Al ver su silencio, Nefelia le dice que no es su culpa, y Chastil se emociona nuevamente y finalmente comprende por qué Sagan se preocupaba tanto por proteger a Nefelia. Luego, el tema vuelve a los señores oscuros, y Chastil explica que la iglesia ve a los señores oscuros como símbolos de pura maldad. Hay 12 espadas sagradas hechas para derrotar a los 13 señores oscuros. Entonces, si aparece un nuevo 13º señor, la iglesia definitivamente comenzará a cazarlo. En ese momento, Nefelia finalmente entiende por qué Sagan la dejó ir, y no es porque la estuviera rechazando, sino que estaba tratando de protegerla de ser arrastrada al peligro. Justil luego pregunta si Sagan es realmente lo suficientemente hábil como para usar magia prohibida, como sacrificar humanos para obtener más poder. Nefelia rápidamente dice que Sagan nunca haría eso ya que nunca usa la vida de las personas para su magia. Chastil está de acuerdo, recordando cómo Sagan tuvo muchas oportunidades de lastimarla pero se contuvo. Shivan dice que cuando lo conoció por primera vez parecía alguien que estaba pidiendo ayuda, pero era demasiado terco para decirlo en voz alta. Escuchar que alguien más entiende también a Sagan hace que Nefelia se sienta un poco celosa, pero se levanta y dice que quiere volver con él. Castil acepta y promete ayudar y dice que quiere descubrir quién incriminó a Sagan por todos los crímenes que ocurren en la ciudad. Manuela sonríe cálidamente feliz de ver a Nefelia recuperar el ánimo, y cuando Nefelia le pregunta por qué es tan amable, Manuela simplemente dice que eso es lo que hacen los amigos. Chastil dice torpemente que también le gustaría ser parte de esa amistad, y las tres chicas comparten este momento entre risas. De repente 3 templarios del grupo de Chastil entran corriendo al pub gritando que hay una emergencia, pero antes de que puedan explicar, sombras oscuras se extienden por la habitación, afirmando que son de Sagan. En ese momento, Nefelia y Chastil son capturadas por las sombras, mientras Manuela apenas escapa volando. Horas más tarde, Sagan captura a los 3 templarios por intentar atacarlo. En su cabeza sigue intentando convencerse a sí mismo de que alejar a Nefelia de los magos de la iglesia es lo mejor para ella. Pero justo cuando está a punto de irse, uno de los templarios rubios lo agarra y le ruega que perdone a Chastil. Insiste en que Chastil ha estado defendiendo a Sagan todo este tiempo, incluso discutiendo con el sumo sacerdote para demostrar que no es culpable. Sus palabras confunden a Sagan. Pero antes de que pueda preguntar más, Manuela irrumpe repentinamente y le dice que Nefelia y Chastil han sido secuestradas. Al escuchar eso, Sagan aprieta los puños sin saber qué hacer. Sabe que si va tras ellos, la iglesia definitivamente se enterará de su conexión con Nefelia y también la etiquetará como enemiga. Pero antes de que pueda seguir pensando demasiado, Manuela le grita. Ella le dice que Nefelia realmente quiere quedarse a su lado y le pregunta cómo puede ser tan frío después de todo. Sus palabras lo golpearon con fuerza, al darse cuenta de que incluso después de que él la empujó a la calle, Nefelia todavía lo eligió, y ese pensamiento aclara su mente de inmediato. Sagan admite que tal vez los usuarios de magia realmente sean egoístas, incluido él mismo, por lo que afirma egoístamente que Nefelia es importante para él y se niega a permitir que nadie se la quite. Con su decisión, Sagan se levanta, con los ojos llenos de determinación. Manuela se une a él junto con los 3 templarios, todos listos para rescatar a Nefelia y Chastil. Cuando se le pregunta si sabe quién hizo esto, Saxon dice en voz baja que tiene una suposición bastante acertada. Mientras tanto, en lo profundo de una cueva, Nefelia despierta encadenada junto a Chastil, ambas encadenadas con cadenas malditas que bloquean sus poderes. Luego de la oscuridad sale el verdadero culpable, Barbados. Nefelia lo mira fijamente con incredulidad y le pregunta por qué está haciendo esto, especialmente porque pensaba que era amigo de Sagan. Barbatos simplemente se ríe y dice que nunca vio a Sagan como un amigo. Él revela que Andras, el primer mago que Sagan derrotó, era en realidad su maestro. En la mente de Barbatos, todo lo que Sagan tiene ahora, desde su poder, su conocimiento y el elfo caliente y cremoso, con el que duerme todas las noches, debería haber pertenecido a Barbados. Admite que estuvo detrás de los secuestros y utilizó a otro mago para cometer crímenes bajo el nombre de Sagan para incriminarlo, pero su plan se volvió complicado y las cosas se salieron de control. Chastil, enojado, lo llama monstruo, pero a Barbados no le importa y dice que los sacrificios son necesarios si quieres poder, especialmente cuando su objetivo es demostrar que es digno de convertirse en uno de los señores oscuros. Pero Nefelia lo mira y le dice que Sagan ya se ha convertido en el nuevo 13º señor oscuro. Barbatos explota de ira al ver que Sagan una vez más le ha quitado algo, por lo que arrastra a Nefelia hacia un círculo mágico brillante. A medida que la maldición debilita sus fuerzas, Nefelia comienza a pensar que este podría ser realmente el final, pero luego recuerda cómo Sagan fue la primera persona en tratarla como una persona real en lugar de una herramienta. Ese recuerdo le da fuerza. Ella grita que pertenece a Sagan y que nadie más tiene derecho a tocarla.
Enfurecido, Barbados levanta la mano para golpearla, pero antes de que pueda, toda la cueva explota repentinamente y a través del humo y los escombros aparece Sagan. Barbados se da cuenta instantáneamente de que Sagan ha descubierto todo. Molesto, pregunta cuándo Sagan empezó a sospechar de él. Sagan explica con calma que la respuesta era obvia, y la primera pista es el ladrón de caras que es demasiado débil para superar la barrera de Sagan, especialmente porque entró en pánico, suplicó por su vida y murió tan fácilmente. Por eso Sagan sabía que la única persona lo suficientemente audaz para cruzar su barrera tenía que ser Barbados, pero lo que confirmó todo fue cuando Barbados casualmente vino a ver cómo estaba después de escuchar que había sido atacado por un santo templario, lo cual era demasiado sospechoso. Aún así, nada de eso es lo que realmente enoja, y lo que no puede perdonar es que Barbados se haya atrevido a lastimar a Nefelia. Sin perder ni un segundo más, Sagan corre hacia adelante y golpea a Barbados en el brazo y la pierna, deteniendo instantáneamente su movimiento. Luego rompe las cadenas de Nefelia y rápidamente le pregunta si está bien, pero en lugar de responder, Nefelia le pregunta si está bien. Por primera vez ella dice lo que piensa y le dice que odiaba verlo tan triste y solo. Si él realmente pensara que ya no la necesitaba, ella dice que habría aceptado irse. Pero lo que no podía soportar era la idea de que lo dejaran solo otra vez porque no quería ver esa expresión solitaria en su rostro. Sus palabras golpearon duramente a Sagan. Sintiéndose culpable, toma a Nefelia en sus brazos y se disculpa por alejarla. Su momento emotivo se ve interrumpido cuando Barbados de repente crea una gran cantidad de círculos mágicos a su alrededor para lanzar un contraataque, pero Sagan mantiene la calma. Él revela que ya había manipulado la energía mágica de Barbados antes, haciendo que su ataque fuera inútil. Furioso, Barbados acusa a Sagan de robarle esa técnica a su difunto maestro Andras. Sagan inmediatamente lo corrige, diciendo que aprendió ese truco mucho antes de derrotar a Andras. En aquel entonces solo podía crear círculos mágicos usando sangre. Cuando Andras intentó usarlo como sacrificio, Sagan ya había dibujado en secreto un círculo mágico en su propia mano. Como Andrés usó exactamente el mismo hechizo, Sagan pudo robar su magia al instante. Lleno de rabia, Barbados comienza a convocar todos los círculos mágicos que puede recordar. Pero no importa lo que arroje, Sagan casualmente roba cada uno de ellos como si fuera Kakashi en su mejor momento. Sagan explica que su fuerza nunca fue un accidente afortunado. Lo construyó a través de un esfuerzo interminable. Pasó años leyendo todos los libros que pudo encontrar, estudiando magia hasta que la gente empezó a evitarlo por lo obsesionado que estaba. Barbados fue el único que se quedó, razón por la cual Sagan una vez pensó que en realidad podría ser un amigo. Pero ahora comprende que a Barbados nunca le interesó la amistad y solo sentía curiosidad por saber qué tipo de persona era realmente Sagan. Entonces Sagan le da una respuesta. Usando toda la magia que ha robado, se declara con orgullo como el recién coronado Señor Oscuro, Sagan, el asesino de magos. En el momento en que lo dice, desata un ataque devastador a través de múltiples círculos mágicos mejorados. La explosión de poder abruma por completo a Barbados. En ese momento, Barbatos finalmente comprende la verdad de que incluso si de alguna manera se convirtiera en un señor oscuro, nunca sería capaz de superar a Sagan. Desesperado comienza a disculparse e incluso intenta sacar a relucir su pasado actuando como si fueran amigos. Sagan camina lentamente hacia él, su rostro frío y sin emociones. Le dice claramente a Barbados que nunca fueron amigos. Luego levanta su puño cargado de magia, pero en lugar de deformar su fea cara, rompe el suelo y asusta por completo a Barbados. Sagan se endereza y con calma dice que no tiene intención de acabar con él. Barbados lo llama idiota por mostrar misericordia, pero Sagan dice que ya no tiene interés en seguir las reglas habituales de los magos, y afirma que planea hacer las cosas a su manera. De repente toda la cueva comienza a temblar violentamente. Confundido, Sagan le pregunta a Barbados qué acaba de hacer, pero Barbados parece igual de sorprendido y dice que no fue él. Sagan rápidamente se da cuenta de que su golpe anterior activó accidentalmente uno de los hechizos ocultos de Barbados, y Barbados revela que en realidad había estado tratando de convocar a un demonio real. Allí una criatura demoníaca gigante comienza a formarse frente a ellos y todos sienten la tensión extrema. Mientras Sagan lo mira, puede sentir el poder abrumadoramente embriagador que irradia el demonio. Incluso él admite para sí mismo que ganar contra algo como esto sería casi imposible. Pero entonces, en lugar de atacar, el demonio completamente formado de repente se arrodilla ante Sagan. Siente la presencia de su nuevo señor y se inclina ante él, sorprendiendo a todos en la cueva. Incluso Sagan está confundido, pero rápidamente recupera la compostura y con calma le ordena al demonio que regrese al lugar de donde vino. Sorprendentemente, este obedece inmediatamente y desaparece. Con el ritual interrumpido, la cueva comienza a derrumbarse a su alrededor. Sagan rápidamente agarra a todos y los saca antes de que todo se derrumbe.
Afuera, los tres templarios esperan ansiosos y se sienten aliviados de ver a Shastil a salvo. Torres comenta que esta podría ser la primera vez que se alejan de un mago sin que nadie muera. Sagan simplemente suspira y los deja ir. Entonces Manuela se acerca y agradece a Sagan por salvar a todos. Antes de irse, ella le dice en voz baja que esta vez tenga una conversación honesta con Nefelia. En cuanto a Barbados, acepta su derrota y se marcha siguiendo las órdenes de Sagan. Por fin, solo Sagan y Nefelia quedan solos, y la hermosa elfa habla primero. Con total honestidad, ella le dice que quiere permanecer a su lado pase lo que pase de ahora en adelante. En respuesta, él se arrodilla frente a ella y le dice que no quiere que ella lo llame maestro, sino que quiere algo más significativo entre ellos. Incapaz de reprimir sus sentimientos por más tiempo, se levanta, la agarra suavemente por los hombros y le dice que de ahora en adelante ella pertenece a él para siempre. Nefelia sonríe cálidamente y acepta felizmente su sentimiento. Incluso sostiene su vieja cadena y dice que, si bien alguna vez representó algo doloroso, ahora lo ve de otra manera. Para ella se ha convertido en un símbolo de dónde comenzó su conexión. Luego pregunta qué son exactamente, y a pesar de tener todo el poder y el estatus, Sagan se congela como una virgen patética, incapaz de encontrar la palabra adecuada para describir el amor. Unos días después, Shastel toma una decisión difícil y devuelve su espada sagrada a la iglesia. Siente que ya no merece usarlo, especialmente ahora que quiere ayudar a Zagong, alguien que la iglesia ve como un enemigo. El sumo sacerdote le dice que aún tendrá que afrontar el castigo. Pero según él, el problema más importante es la espada en sí, ya que las espadas sagradas eligen a sus propios usuarios. Debido a todo el trabajo que Shastil ha hecho por la iglesia, el sumo sacerdote promete defenderla y asegurarse de que su castigo no sea demasiado severo. Aún así también le advierte que Rafael Gerondel, uno de los santos templarios más fuertes, pronto visitará la ciudad, por lo que Shastil tiene el mal presentimiento de que podría tener algo que ver con ella. Mientras tanto, Sagan pasa la mayor parte de su tiempo en su biblioteca buscando cualquier cosa relacionada con los señores oscuros y su conexión con los demonios. Pero no importa cuántos libros lea, no encuentra ninguna respuesta útil. Mientras está ocupado leyendo, Nefelia entra silenciosamente a la habitación tratando de sorprenderlo. Pero Sagan ya la siente y decide fingir no darse cuenta de todos modos, dejándola intentar su pequeño ataque furtivo. Sin embargo, debido a que mide como 5 latas de Coca-Cola, falla por completo y Nefelia termina avergonzada. Ella sonríe y le dice que le preocupa que él haya estado trabajando demasiado, mientras que Sagan tiene que luchar por su vida internamente, solo tratando de mantener la calma por lo linda que es. Nefelia luego revela que le preparó el almuerzo y explica que Manuela le ha estado enseñando todo tipo de platos nuevos últimamente. Luego, cuando prueban la comida juntos, ambos quedan realmente impresionados por lo deliciosa que es. Nefelia también trae con orgullo pudín de postre, y Sagan se queda mirando el pudín, sin tener la menor idea de cómo se supone que debe comerlo. Entonces Nefelia le dice que solo use una cuchara. Una vez que prueba el primer bocado, inmediatamente se sorprende de lo bien que sabe, otro recordatorio de lo poco que sabe sobre la comida normal. Pero antes de que pueda disfrutarlo por mucho tiempo, un gran estrépito sacude repentinamente el castillo y destruye su barrera. Un dragón atraviesa las paredes y entra con una armadura pesada. Se presenta como Baleford y desafía a Sagan a una pelea. Completamente imperturbable, Sagan le dice que espere porque quiere terminar su pudín primero. Desafortunadamente, Balaford toma esto como un insulto y lo ataca de inmediato, lo que molesta a Sagan mucho más que el ataque en sí, principalmente porque arruinó su postre. En respuesta, él instantáneamente la lanza a través de la habitación con magia. Cuando el casco de Belefra se cae, Nefelia se sorprende al ver que el dragón en realidad es solo una niña. En el momento en que Sagan se da cuenta de esto, rápidamente la levanta y la lleva a una habitación de invitados para que pueda descansar, no queriendo terminar como Didi. Más tarde, Balfour se despierta e inmediatamente intenta atacarlo nuevamente, pero Sagan la detiene sin esfuerzo y le dice que debería estar agradecida de que Nefelia esté cerca porque él no habría sido tan paciente. Balfour pregunta por qué la perdonó y Sagan simplemente responde que es por Nefelia. Cuando él le pregunta por qué lo atacó en primer lugar, Balfour dice con orgullo que necesita hacerse más fuerte. Como dragón, ella afirma que es su deber derrotarlo, especialmente porque es conocido como el asesino de mago. Sagan puede decir que su obstinada determinación le recuerda mucho a su yo más joven. Entonces, en lugar de castigarla, decide obligarla a ayudar a Nefelia con las tareas del hogar durante una semana. De repente Belfer pregunta nerviosamente si Sagan planea comérsela, y él queda completamente horrorizado por la pregunta e inmediatamente lo niega. Admite que puede que no sea una gran persona, pero la idea de comerse un dragón le resulta absurda. Confundida, Nefelia pregunta por qué alguien querría comerse un dragón, y Sagan explica que los dragones son valiosos porque las partes de sus cuerpos contienen propiedades mágicas increíbles,
razón por la cual Baleford se esconde bajo una armadura. Al recordar lo que se sentía morir de hambre cuando era niño, Sagan decide ofrecerle comida a Baleford. Al principio Baleford se ofende y casi tira la comida, pero Sagan inmediatamente le advierte que no desperdicie nada de lo que Nephilia cocinó. Ante esa amenaza ella comienza a comer de mala gana. Sin embargo, en el momento en que lo prueba, su actitud cambia por completo. La comida es tan buena que rápidamente termina todo. Después de eso, Sagan regresa casualmente a la biblioteca. Balfour lo llama tonto por dejarla sola con Nephilia, pero Sagan simplemente les dice que haga lo que quiera, plenamente seguro de que Balfour no podría dominar a Nephilia de todos modos. A medida que avanza el día, Balfour termina ayudando a Nephilia con tareas como lavar la ropa. Queda especialmente impresionada por la cocina de Nephilia y rápidamente decide que Nephilia ahora es oficialmente su amiga. En cuanto a Sagan, Balfour admite que lo encuentra confuso al ver que tiene un poder increíble, pero lo oculta y la trata con una amabilidad inesperada. Le pregunta a Nephilia por qué elige quedarse con alguien como él. Nephilia sonríe y explica que aunque técnicamente Sagan la compró, nunca la trató como a una propiedad. En cambio, la aceptó tal como es y siempre la trató como una persona normal. Escuchar eso golpea profundamente a Bail 4, ya que es algo que claramente nunca antes había experimentado. Durante los días siguientes, Bail 4 poco a poco va cobrando vida en el castillo. Trabaja duro junto a Nephilia y nunca se queja de nada de ello. Una noche, mientras Sagan todavía busca información sobre el verdadero señor de los demonios, Balfour lo llama para cenar. Mientras se sienta, Balfour le advierte que algún día aún podría atacarlo por detrás. Sagan solo sonríe, recordando un poco a Barbados. Él casualmente le dice que puede intentarlo, pero si pierde, sus tareas se duplicarán. Luego, durante la cena, Balfour se disculpa por atacarlo el primer día allí. Al ver que ella finalmente se está calmando, Sagan decide que podría llevarla con ella la próxima vez que visite el oscuro castillo del señor. Pero esto de repente molesta a Balfour. Ella le pregunta por qué él confía tan fácilmente en ella cuando es un dragón. Sagan simplemente responde que no le importa de qué especie sea ella. En su casa, ella es solo una niña y es libre de actuar como tal. Esas palabras toman completamente a Balfour con la guardia baja y de repente comienza a llorar. Sagan le da unas palmaditas torpes en la cabeza y le dice que no llore ante la comida de Nephilia. Balfour asiente y dice que de ahora en adelante él también puede ser su amigo. Más tarde esa noche, Balfour se queda dormida mientras todavía sostiene su cuchara. Cuando Sagan intenta quitárselo suavemente, ella accidentalmente agarra su dedo y murmura algo sobre su padre en sueños. Nephilia observa la escena en silencio antes de sonreír y comentar casualmente que los dos parecen padres con un hijo. Tanto Sagan como Nephilia inmediatamente se ponen rojos brillantes, pero sin decir una palabra silenciosamente se acercan y se toman de la mano. Días después, Balfour comienza un pequeño diario de su experiencia viviendo en el castillo de Sagan. En él anota todo lo que aprende, desde limpiar hasta cocinar. Pero lo que le interesaría incluso más que las tareas del hogar es observar a Sagan y Nephilia. Un día descubre a Nephilia mirando en silencio a Sagan mientras él duerme, hablando suavemente consigo misma como si estuviera tratando de practicar cómo decirle algo importante. En otra ocasión, Vale 4 entra a la biblioteca y encuentra a Nephilia sentada en el regazo de Sagan mientras estudian juntos. Pero en el momento en que la notan, los dos se separan torpemente como si nada hubiera pasado. Aunque no comprende del todo lo que sucede entre ellos, Balfour no puede evitar sentirse cálida y cómoda viviendo en el castillo. Algún tiempo después, Sagan y Nephilia llevan a Balfour a la tienda de Manuela. Allí le compran un lindo abrigo nuevo, lo que inmediatamente hace feliz a Balfour. Luego, mientras camina por el mercado, Balfour felizmente toma las manos de Sagan y Nephilia, luciendo exactamente como una niña que camina con sus padres. Ver esto hace que Sagan se sienta extrañamente protector con ella. Cerca de allí, Shastil también camina por el mercado, pensando en cómo devolvió todos sus equipos después de decidir defender a Sagan. En el fondo todavía cree que Sagan es una buena persona y no quiere que él y Nephilia se separen, especialmente porque los dos juntos ya se sienten como una pequeña familia. En ese momento de repente ve a los verdaderos Sagan y Nephilia caminando hacia ella con una hija entre ellos. Shastil se congela en estado de shock y realmente piensa que estos dos se han vuelto completamente extraños y crack, lo que resultó en una hija. Al ver su reacción, Sagan rápidamente presenta a Belofora adecuadamente y le dice que Shastil es una amiga. Antes de que el momento incómodo pueda calmarse por completo, 3 templarios aparecen de repente y se acercan a Shastil. Le informan que el sumo sacerdote exige su presencia de inmediato. Balfour está lista para saltar y pelear, pero Sagan la detiene rápidamente. Él le recuerda que causar problemas aquí solo dañaría a personas inocentes, especialmente a aquellas que le importan a Nephilia. De mala gana, Balfour se calma.
Más tarde, Sazan lleva a Nefelia y Baleford al castillo del antiguo Señor Oscuro. En el momento en que entran, Baleford inmediatamente siente una presencia familiar, como la energía de un dragón que queda en el castillo. Entonces Sagan le dice que investigue cualquier cosa relacionada con los dragones mientras buscan en el área. Mientras exploran, se encuentran con un viejo golem que una vez protegió el castillo. Pero desde que murió Marchosia, el golem ha estado completamente inactivo. Poco después, Balfur descubre un círculo mágico que contiene rastros del poder del dragón. Orgullosa de su descubrimiento, se lo muestra a Sagan, quien le da unas palmaditas en la cabeza por haberlo descubierto, seguido por Nefelia, quien se une. Baleford disfruta de los elogios, pero Sagan de repente nota que Nefelia se sonroja silenciosamente cerca. Después de un momento, se da cuenta de que ella también quiere una palmadita en la cabeza. Entonces le acaricia la cabeza y sus orejas se mueven alegremente. Después de eso, Baleford usa el círculo mágico para abrir una puerta oculta, y más allá hay un pasaje secreto que conduce bajo tierra. El grupo se dirige con cuidado a una mazmorra oculta. Al final descubren una biblioteca secreta. Sagan le dice a Nefelia y Baleford que le ayuden a buscar libros relacionados con los demonios, y mientras mira los libros, Baleford de repente le pregunta a Sagan cómo pudo decirle a Nefelia que quería una palmadita en la cabeza antes. Sagan casualmente responde que normalmente puede saber lo que Nefelia quiere porque ella le da pistas obvias. Balfur dice en voz baja que espera poder tener ese tipo de conexión con alguien algún día, y Sagan le dice que no se preocupe porque tiene mucho tiempo. Él le recuerda que Martosha ha vivido durante más de 1000 años y, dado que es un dragón, probablemente vivirá el mismo tiempo, lo que significa que tiene tiempo más que suficiente para pasar con él y Nefelia. Al oír eso, Bayafor le agarra la mano con fuerza y le dice que quiere quedarse con ellos. Un poco más tarde, Baleford encuentra un libro sobre las 12 espadas sagradas, y Sagan rápidamente comienza a leerlo. Mientras estudia el contenido, nota algo extraño. Los símbolos conectados a las espadas sagradas se parecen mucho a la marca de un señor oscuro. Él teoriza que si los dos están conectados de alguna manera, entonces comprender su historia podría finalmente revelar la verdad detrás del Señor de los Demonios. Mientras tanto, de regreso a la iglesia, el famoso santo templario Rafael finalmente llega a la ciudad y Chastil es llamada a reunirse con él. En el momento en que se encuentran, Rafael inmediatamente pregunta cuántos magos han muerto en sus manos. Asumiendo que se trata de algún tipo de prueba antes del castigo, Chastil responde cuidadosamente que no lleva la cuenta. De repente Rafael se echa a reír a carcajadas y dice que hacía mucho tiempo que nadie le respondía tan directamente, pero con la misma rapidez su expresión se vuelve fría nuevamente. Él le dice que guarde esa confianza para la otra vida. Sus 3 compañeros caballeros inmediatamente dan un paso adelante, listos para defenderla si es necesario. Pero antes de que se derresame Serens, el sumo sacerdote Clawell interviene y regaña a Rafael por su comportamiento. Rafael dice que no le importa nada más y que solo está aquí por la espada sagrada de Chastil. Explica que las espadas sagradas eligen a sus dueños, lo que significa que nadie más puede empuñar una correctamente mientras el dueño elegido todavía esté vivo. Por eso dice sin rodeos que la solución más sencilla sería masacrar a Chastil. También le dice a Clawell que no tiene derecho a quedarse con la espada y que debería devolverla. Sin embargo, Chastil habla. Ella dice que usar la espada sagrada por razones egoístas no la haría diferente del tipo de personas que odia. Esto sorprende a Rafael, quien también respeta su postura. Al final, Clawell le devuelve la espada sagrada a Chastil y le dice que de ahora en adelante confíe en su propio juicio. Aún así, Chastil se pregunta en silencio por qué Rafael la está ayudando. Más tarde esa noche, Barbados arrastra a Sagan a un pub como parte de su extraño acuerdo después de su pelea anterior. Dado que Sagan lo perdonó, Barbados decidió que eso significa que ahora pueden ir a beber juntos. Mientras bebe, Barbados pregunta si Sagan puso la pipa, esparció su sustancia pegajosa y ahora tiene una hija. Sagan responde secamente que la hija a la que se refiere es alguien que ambos conocen. Confundido, Barbados primero adivina a Baleford, pero luego hace una pausa y se da cuenta de que en realidad es correcto. Se echa a reír después de comprender que Sagan básicamente adoptó a una niña dragón. La conversación finalmente gira hacia la llegada de Rafael a la ciudad y Barbados advierte a Sagan que tenga cuidado, diciendo que lo más probable es que Rafael esté aquí para él. Según los rumores, Rafael una vez consumió carne de dragón, lo que le dio un poder increíble. Escuchar eso inmediatamente hace que Sagan se ponga serio. Vale mencionó por una vez que su padre murió a manos de un templario, y ahora Sagan comienza a preguntarse si Rafael podría ser la misma persona. Justo cuando Barbados comienza a emborracharse y a hacer más ruido, la puerta de la taberna se abre de repente y Rafael entra. Está parado directamente detrás de los 2 magos, exudando una tremenda sed de sangre. Barbados está listo para atacarlo de inmediato, pero Sagan lo detiene. Con calma dice que a pesar de la aterradora presencia de Rafael, todavía no siente ninguna hostilidad real por su parte.
Entonces, en lugar de pelear, Sagan y Rafael se sientan juntos en un rincón tranquilo de la taberna. Rafael explica que vino aquí porque quería conocer al mago que salvó a Chastil, uno de sus compañeros templarios. Sagan pregunta si Rafael realmente se siente cómodo dejando que dos magos se sienten frente a él de manera tan casual, y Rafael dice que solo destruye las amenazas antes de que se vuelvan demasiado peligrosas, comparándolas con chispas antes de que se conviertan en incendios forestales. Luego le pregunta a Sagan si Chastil alguna vez fue un oponente digno, y Sagan admite que Chastil le dio una de las peleas más duras que jamás haya tenido. Al escuchar eso, Rafael casualmente dice que tal vez tenga que quitarle la vida y explica que el trabajo de Chastil era originalmente eliminar a Sagan, pero después de dejarlo ir perdió su lugar como templaria. A los ojos de la iglesia, eso la convierte ahora en un riesgo. Sagan comprende rápidamente la verdadera razón por la que Rafael viene, que es verificar si Sagan y Chastil están realmente conectados para poder usar esa información más tarde. Sagan le advierte que no intente nada imprudente. Le recuerda a Rafael que la gente de la ciudad ama a Chastil y, lo que es más importante, que esta ciudad está bajo su protección. Rafael simplemente se ríe, claramente entretenido. Dice que Sagan es exactamente el tipo de persona que esperaba antes de levantarse para irse. Una vez que Rafael se fue, Sagan le dice a Barbados que siga en secreto a Chastil usando su magia de sombras. Como pago, Sagan se ofrece a prestarle cualquier libro de la biblioteca, lo que es suficiente para convencer a Barbados al instante. Más tarde, cuando Sagan regresa a casa, encuentra a Nefelia esperándolo, mientras Vallefort duerme con la cabeza apoyada en el regazo de Nefelia. Nefelia explica que esta fue idea del propio Vallefort. Trabajó especialmente duro hoy, ayudando a trasladar todos los libros del Castillo Oscuro a su propia biblioteca. Luego, Nefelia menciona en voz baja que sabe que Vallefort le dijo recientemente a Sagan que quiere quedarse con él por el resto de su vida, y admite que se siente un poco triste porque nunca tuvo la oportunidad de decir lo mismo correctamente. Sagan la tranquiliza gentilmente, diciéndole que se quedará con él, y esa simple respuesta hace que Nefelia sonría cálidamente. Para ella suena como una promesa de que los tres permanecerán juntos. En el pacífico silencio, Sagan lentamente se acerca. Su mano toca suavemente el rostro de Nefelia y por un breve momento se siente como si finalmente estuvieran a punto de besarse. Pero justo en el peor momento posible, Barbados repentinamente emerge de las sombras. Sagan parece a punto de explotar de molestia y básicamente lo amenaza con hacer que esta interrupción valga la pena. Barbados rápidamente dice que es urgente y revela que lleva a Chastil en brazos, inconsciente. Barbados explica que ha sido envenenada y Sagan y Nefelia inmediatamente se apresuran a ver cómo está, lo que también despierta a Vallefort. En el momento en que Vallefort nota la espada sagrada de Chastil, la ira la llena instantáneamente. Ella activa su brazo de dragón preparándose para atacar, pero Sagan rápidamente la detiene. Él le recuerda que Chastil no es su enemigo y no tuvo nada que ver con la muerte de su padre. Él le dice a Vallefort que si ella realmente quiere venganza, entonces debería concentrarse en el verdadero culpable en lugar de desquitarse con la persona equivocada. Más tarde, Chastil se despierta en la cama de Nefelia y Sagan está sentado cerca, leyendo casualmente un libro mientras la vigila. Él explica que fue envenenada y le pregunta qué pasó antes de que colapsara. Chastil recuerda haber conocido a un hombre misterioso que vestía una armadura de caballero y ocultaba su rostro. El extraño afirmó que apoyaba la paz entre la iglesia y los magos, y le dijo a Chastil que si ella lo seguía, estaría actuando en contra de los deseos de Clavul. Pero el extraño no la obligó a tomar una decisión de inmediato. Antes de irse, le dio un nombre para recordar a Orobaz y le dijo que podría ayudarla a mantenerla a salvo. Más tarde, cuando Chastil regresó a casa, encontró té esperándola. Después de beberlo, colapsó por el veneno. Por suerte, Barbados llegó poco después. Sagan le pregunta si sospecha de alguien y Chastil inmediatamente piensa en Rafael. Pero Sagan tiene dudas, creyendo que Rafael no parece del tipo que usa veneno. Cuando Sagan se levanta para irse, Chastil de repente le pide que se quede. Sagan le dice torpemente que probablemente debería preguntarle a Nefelia, dando a entender que quedarse a solas con ella no sería apropiado. Chastil entiende lo que quiere decir y se disculpa. Aún así, como no quiere despertar a Nefelia, Sagan simplemente gira su silla hacia la puerta y continúa vigilando desde la distancia. Chastil acepta esto tranquilamente. Ella entiende cuál es su posición y no tiene intención de interferir con lo que comparten Sagan y Nefelia. Más que nada, ella solo quiere que sean felices. A la mañana siguiente, Chastil recibe un uniforme de sirvienta idéntico al de Nefelia, y Sagan le dice que puede quedarse en el castillo mientras ayude. Chastil inmediatamente se queja de que nunca en su vida ha hecho tareas domésticas. Poco después conoce a Vallefort, quien le advierte a Chastil que no se sienta demasiado cómoda con Sagan y Nefelia, dejando muy claro que no confía plenamente en ella. Más tarde, Sagan explica que a Vallefort no le gustan mucho los templarios debido a lo que le pasó a su padre.
por lo que Shastil debería tratar de ser comprensivo. Desafortunadamente, eso no impide que Balfour se burle de ella constantemente. Solo en la primera hora, Shastil grita varias veces gracias a las bromas inofensivas pero molestas de Balfour, como comerse una rana. Durante los días siguientes, Shastil se adapta lentamente a la vida en el castillo. Mientras tanto, Balfour sigue actualizando su diario con notas sobre todo lo que sucede a su alrededor. Ella escribe que, si bien Shastil tiene un bonito nombre, todavía no le agrada como persona. En opinión de Balfour, Shastil parece extrañamente frágil para alguien que se supone es un templario hábil. Más tarde, Sagan habla en privado con Balfour y le ordena que ya no le haga bromas a Shastil durante las comidas. También le dice que es libre de quedarse con él y Nefelia para siempre si así lo desea, pero que también es libre de irse algún día, dejando la elección totalmente en sus manos. Esa noche, Balfour tiene una pesadilla sobre su padre. Revive el doloroso recuerdo de ver a alguien consumir su carne y el sueño la llena de ira nuevamente. Cuando llega la mañana, Balfour no se encuentra por ningún lado y el costado de su cama vacía hace que tanto Sagan como Nefelia entren en pánico. Antes de abandonar el castillo, Balfour escribe una última nota en su diario. Ella escribe que se siente feliz cuando le pidieron que se quedara con él y con Nefelia, y que vivir en el castillo le ha enseñado algo que nunca tuvo, calidez y amabilidad. Disfruta del cuidado amable que le brindan Sagan y Nefelia y por primera vez en mucho tiempo se siente segura. Pero en el fondo, Balfour sabe que todavía hay un problema. Si decide quedarse aquí para siempre, su venganza por la muerte de su padre desaparecerá lentamente, y aún no está lista para dejar ir esa ira. Entonces decide irse, y en su nota dice que espera que Sagan y Nefelio entiendan su elección y esperen su regreso. Balfour viaja sola al castillo del Señor Oscuro, con la esperanza de encontrar allí algo que pueda ayudarla en su venganza. Pero antes de que pueda entrar, Rafael aparece y bloquea su camino. En el momento en que Bail lo siente, nota algo extraño, como si hubiera energía de dragón dentro de su cuerpo. Luego se da cuenta de que Rafael es el hombre que mató a su padre y se comió su carne. Lleno de rabia, Bail 4 lo ataca sin dudarlo y Rafael se prepara con calma para derribarlo. Pero justo antes de que su espada pueda golpearla, Sagan aparece de repente y bloquea el ataque. Gracias a Barbados y su habilidad para viajar en las sombras, Sagan pudo llegar a tiempo. Balfour está confundida y no entiende por qué Sagan sigue ayudándola después de que ella se escapó. Sagan simplemente dice que entiende cómo se siente ella, así que no hay necesidad de que se preocupe. Al escuchar esto, Balfour se siente culpable y se disculpa, pero Rafael observa la interacción con visible sorpresa. Comenta que es inusual ver a un mago ayudando a alguien así. Allí Sagan lo corrige inmediatamente, diciendo que Balfour no es una persona cualquiera, sino que es su hija. Con eso, Sagan da un paso adelante y Rafael activa su espada sagrada y poderosas llamas sagradas brotan de la hoja, dañando instantáneamente el círculo mágico de Sagan. Rafael dice con orgullo que su espada una vez derrotó a un señor oscuro, por lo que no ve ninguna razón para que no pueda volver a hacerlo. Al observar la batalla, Balfour pregunta por qué Sagan de repente se toma esta pelea tan en serio, y Sagan responde que le está enseñando una importante lección sobre la venganza. Él dice que si ella realmente quiere venganza, no debería actuar imprudentemente y necesita doblegar a su oponente adecuadamente, desgastándolo, agotándolo y forzándolo a la desesperación. Entonces Sagan activa un círculo mágico recientemente mejorado y lanza su ataque. Y a diferencia de antes, las llamas sagradas de Rafael ya no pueden atravesar la defensa de Sagan. Después de su pelea con Shastil, Sagan aprendió de sus errores. Creó un nuevo círculo mágico que constantemente absorbe energía de su entorno para repararse, lo que lo hace extremadamente difícil de destruir. Rafael golpea a Sagan 3 veces con llamas sagradas, pero finalmente las llamas se apagan y desaparecen. En el momento en que eso sucede, Sagan se coloca en una cerca y ataca a Rafael con su propia magia. Al principio, Sagan asume que la pelea ya terminó, pero para su sorpresa, Rafael se levanta lentamente. Solo entonces Sagan nota que las heridas de Rafael sanan rápidamente y se da cuenta de que los rumores son ciertos y que Rafael realmente obtuvo regeneración después de consumir carne de dragón. Sagan le dice a Balfour que empiece a pensar en un castigo adecuado para él una vez que termine la pelea. Pero Rafael está confundido y no comprende por qué Balfour lo odia tanto cuando supuestamente nunca se conocieron. Entonces Balfour finalmente dice en voz alta el nombre de su padre Orobas, el dragón sabio. En el momento en que lo dice, tanto Sagan como Barbatos reconocen inmediatamente el nombre, y Balfour explica cómo su padre era conocido como un dragón sabio y amable que a menudo ayudaba a los necesitados. Un día un grupo de templarios vino pidiendo su ayuda, y Orobas fue con ellos sin dudarlo, pero nunca regresó. Después de esperar una semana, Balfour fue a buscarlo ella misma y lo que encontró le dejó una cicatriz para siempre. Al ver que su padre estaba muerto, tirado en el suelo con una espada sagrada clavada en el cuello,
mientras Rafael estaba allí comiendo su carne. Desde ese día, Baleford odia a los humanos a pesar de que su padre siempre había creído en ayudarlo. En el momento en que Rafael se da cuenta de que Baleford es la hija de Orobos, su expresión cambia y ataca a Sagan. Baleford reacciona instantáneamente, creando un círculo mágico explosivo y disparándolo directamente a Rafael. Pero antes de que pueda golpear por completo, Chastille aparece de repente y bloquea la espada de Rafael mientras protege a todos de la explosión. Sagan inmediatamente exige respuestas de Rafael, revelando que notó que las intenciones mortales de Rafael desaparecieron por completo en el momento en que se mencionó el nombre de Orobos, lo que hace que toda la situación sea sospechosa. Antes de que Rafael pueda responder, Chastille habla rápidamente y dice que recuerda la misteriosa figura con armadura que la contactó en secreto antes y le dijo que recordara el nombre de Orobos. Pero ahora se da cuenta de que esa persona probablemente era Rafael. Pero antes de que alguien pueda obtener respuestas, el suelo de repente tiembla violentamente, y un golem gigante sale de la cueva y comienza a absorber energía del entorno. Bael lo reconoce instantáneamente como el mismo golem que vieron previamente protegiendo el castillo del Señor Oscuro, y Sagan inmediatamente intenta usar el mismo método que una vez usó para controlar al demonio de las sombras, con la esperanza de detenerlo. Pero esta vez no hace nada. Luego el golem abre la boca y dispara un enorme rayo de energía directamente hacia ellos, y todos saltan fuera del camino, quienes se congelan como un ciervo ante los faros. Pero justo cuando el ataque está a punto de golpearla, Rafael de repente se apresura y la empuja a un lugar seguro, destruyéndose el brazo izquierdo en el proceso. Ver a Bale 4 casi morir enfurece a Sagan y desata todo su poder para demoler al golem. Inmediatamente después, Sagan corre hacia Bale 4 y Rafael, y al ver que está al borde de la muerte, Sagan le pregunta a Rafael por qué salvó a Bale 4. Semanalmente, Rafael dice que era su deber y revela la verdad. Declara que todo lo que Baleford cree es un gran malentendido y que él no fue responsable de la muerte de su padre. Pero Baleford se niega a creerle después de haber visto a Rafael mordisqueando la carne de su padre. Al escuchar eso, Rafael le pregunta si realmente cree que su padre era lo suficientemente débil como para ser asesinado por un humano común y corriente, y eso hace que Bael 4 se detenga. Rafael luego explica que en aquel entonces le pidió ayuda a Orabás para luchar contra un demonio legendario extremadamente peligroso. Bael 4 está incrédulo al enterarse de la existencia de un demonio, y Rafael dice que los demonios han regresado en esta era y que no son solo mitos. Sagan lo respalda, diciendo que él mismo ya ha visto uno, razón por la cual ha estado investigando formas de lidiar con ellos, incluso observando a Tanjiro en Demon Slayer para obtener referencias. Baleford se siente desconsolada al escuchar que su padre tuvo que enfrentar algo tan aterrador, pero Rafael la corrige, diciéndole que no piense que su padre fue derrotado, ya que Orves en realidad ganó esa batalla y solo murió porque decidió sacrificarse. Rafael insiste en que Baleford debería estar orgulloso porque el sabio dragón dio su vida para proteger a los demás. Aún así, Rafael dice que si quitarse la vida realmente aliviará su dolor, entonces está dispuesto a aceptar ese juicio. Sin embargo, antes de que ella decida algo, él quiere que ella entienda que si los magos de la iglesia siguen luchando entre sí, la humanidad nunca estará a salvo de los demonios, razón por la cual Oribus le dijo a Rafael que siguiera viviendo y heredara sus poderes consumiéndolo. Pero ahora Rafael admite que su papel casi ha terminado y que el futuro pertenece a la próxima generación, razón por la cual creó la Facción de la Paz, un grupo para poner fin al interminable conflicto entre los magos y la iglesia. Barbados señala lo ridículo que suena viniendo de un hombre que ha masacrado a innumerables brujas y magos, y Rafael acepta las críticas, pero dice que también es por eso que cree que Chastille puede convertirse en el símbolo de la paz entre ambas partes. Mientras hablan, el golem sigue moviéndose y Rafael explica que la criatura no está hecha solo de magia, sino que utiliza carne de demonio. Sagan inmediatamente se prepara para usar su hechizo mejorado y Cha todavía se pone de pie, listo para apoyarlo. Usando su espada sagrada, carga hacia adelante y corta directamente el núcleo del golem con llamas sagradas, lo que le da a Sagan una oportunidad para atacar. Pero incluso después de que su cuerpo es destruido, la magia sobrante hace que los pedazos rotos se muevan nuevamente, lanzando fragmentos afilados directamente hacia Sagan. Pero Chastille salta y corta los escombros en pedazos inofensivos. Al ver esto, Sagan activa su magia más nueva y lanza un poderoso ataque que finalmente destruye al golem. Luego, Sagan comenta que su nuevo hechizo aún necesita un poco más de trabajo, y Chastille se sorprende de lo creativa que es su magia, mientras que Sagan elogia su fuerza a cambio, admitiendo que tener un aliado fuerte es bastante útil. De repente, Balfour los llama y les advierte que la condición de Rafael está empeorando. Sagan rápidamente intenta curarlo, pero se da cuenta de que la regeneración de Rafael está fallando y que hay mucho que puede hacer.
Antes de desvanecerse, Rafael le dice a Chastil que ahora ella es la verdadera esperanza para el futuro y que sus seguidores la respaldarán. Chastil pregunta por qué Rafael usó el nombre de Urobos antes, y Rafael revela que Urobos fue el verdadero fundador de la facción de la paz y la razón por la que el propio Rafael sigue vivo hoy. Aún escéptico, Sagan pregunta por qué Rafael pasó tanto tiempo cazando brujas si realmente quería la paz, y Rafael afirma que nunca tuvo la intención de pelear con nadie, ni siquiera trató de hablar y sonreír, pero siempre terminaba siendo atacado primero, lo que lo obligó a defenderse. A eso Sagan y los demás señalan que sonríe como si quisiera expandir algunos agujeros con la ayuda de un poco de aceite. Antes de irse, Rafael le dice a Justil que debería concentrarse en su futuro mientras él se ocupa de cualquiera que todavía intente atacarla. Luego, Balfour le pregunta a Rafael qué piensa realmente de su padre, y Rafael responde honestamente que Orbas era un dragón magnífico, y que luchar a su lado fue una de las mejores experiencias de su vida. Después de que Rafael se va, Sagan le pregunta a Belafort si esto es lo que ella realmente quería, y Belafort admite que después de enterarse de la verdad, querer que Rafael muera no se siente bien. Sagan sonríe y dice que su respuesta por sí sola es suficiente. En otra parte, Clavoil se reúne en secreto con sus aliados, deseando hablar personalmente con Chastel. En su opinión, ella pertenece a la iglesia, no a alguien como Sagan. Al mismo tiempo, sabe que matarla demasiado descuidadamente sería arriesgado. Y si Chastel muere, la espada sagrada perderá a su dueño, y encontrar un nuevo usuario digno sería difícil, y cualquiera que sea indigno simplemente moriría. Mientras Clavoil piensa en esto, Rafael entra de repente en la habitación. Ver a Rafael cubierto de sangre le da a Clavoil la excusa perfecta para actuar. En su opinión, Rafael ya ha cometido un grave pecado al trabajar con Sagón. Clavoil, fingiendo ayudar, se cubre la mano con veneno y se ofrece a curar las heridas de Rafael. Pero Rafael inmediatamente se da cuenta y con un movimiento limpio corta la mano envenenada de Clavul. Clavul grita de dolor y Rafael lo silencia inmovilizándolo contra el suelo con el pie. Afirma fríamente que a nadie se le permite arruinar el futuro de la paz, por eso Clavwell tiene que irse. A la mañana siguiente, la noticia de la muerte de Clavwell se extiende por toda la ciudad y Chastil se da cuenta de que probablemente él fue quien la envenenó antes. Sabiendo lo estricto que era Clavwell, Chastil decide que finalmente es hora de regresar a la iglesia y ayudar a restablecer el orden adecuadamente. Antes de irse, vuelve a hablar con Balfour. Al final los dos hacen las paces, lo que hace llorar a Chastil. Ahora que ha sido aceptada por Sagan y los demás, Chastil promete crear un futuro donde los humanos, las brujas y los magos puedan coexistir pacíficamente. Justo cuando se prepara para irse, escucha una voz familiar que la alaba y se sorprende al ver a un hombre muerto caminando en la forma de Rafael, todavía vivo y ahora trabajando como mayordomo de Sagan. Rafael explica que originalmente vino a recibir a Bael para su juicio, pero en lugar de castigarlo, Bael le pidió que ayudara a Sagan y la apoyara también. Como regalo adicional, Bael incluso le hizo a Rafael un nuevo brazo blindado para reemplazar el que perdió. Al observar este hogar extraño pero sorprendentemente feliz, Castillo se da cuenta de que ella no es realmente parte de esta extraña familia, pero aún así Sagan le dice que las puertas de su castillo siempre permanecerán abiertas para ella. Mientras la despiden, Sagan le pide en voz baja a Barbados que la vigile y se asegure de que esté a salvo, y Afelia se siente un poco celosa al ver que Sagan se preocupa tanto por Chastil. Ella lo agarra del brazo para llamar su atención y Sagan inmediatamente comprende lo que quiere. No queriendo decepcionarla, abraza suavemente a Nefelia y se disculpa por haberla dejado sola la noche anterior. Después de que las cosas se calman, Balfour escribe en su diario sobre su nueva vida. Ella escribe sobre cómo Sagan y Nefelia la recibieron en su hogar como si fuera una familia y cómo Rafael y Chastil también mostraron su amabilidad que nunca esperó. Por eso, Balfour quiere pagarles poco a poco haciéndose más fuerte. En las últimas páginas de su diario, escribe sobre los miembros más nuevos de la familia, Rafael, quien alguna vez pensó que comía la carne de su padre, pero después de descubrir la verdad, se da cuenta de que él es en realidad un buen hombre que respeta profundamente a su padre. Ella escribe sobre cómo Rafael es un cocinero increíble, pero también le molesta interponerse en su camino cada vez que quiere echar un vistazo a Sa desaparecido y a Nefelia siendo cariñosa, afirmando que Balfour es demasiado joven para ver cómo la trama se vuelve más espesa. Más tarde, Chastil viene a pasar la noche en una fiesta de pijamas, por lo que Nefelia la lleva al mercado a comprar ingredientes. Luego, antes de regresar a casa, las chicas visitan la tienda de Manuela para probarse algunos vestidos nuevos, y Sagan nota un fonógrafo sobre el mostrador. Manuela explica que unos niños de Ali lo encontraron y se lo llevaron, pero nadie lo quería. Escuchar eso le recuerda a Sagan su propia infancia cuando vivía en las calles y buscaba entre montones de basura algo valioso para vender. Sintiéndose nostálgico, decide comprar el fonógrafo con una bolsa llena de monedas de plata. Manuela dice que es demasiado dinero, pero Sagan le dice que lo use como quiera.
Luego regresan al castillo y al ver a Chastile allí, Sagan pregunta cómo está todo. Ella dice que está agotada porque después de la muerte de Clawell todos sus deberes de alguna manera recayeron sobre ella. Luego Sagan le dice a Barbados que su dura existencia no está invitada, y Baleford incluso agrega que no hay suficiente comida. Barbados se queja, pero Sagan le golpea en la cabeza y le dice que nadie puede intimidar a su hija. Para aligerar el ambiente, Nepheli anuncia que empezará a preparar la cena y Chastile insiste en ayudar, diciendo que al menos puede cocinar algo sencillo. Pero entonces, un fuerte grito viene de la cocina, llegando hasta la biblioteca donde Sagan está arreglando el fonógrafo. Barbados entra y se queja de que Chastile es muy mala cocinando. A Gordon Ramsay le harían una lobotomía al mirarla. En la cocina Chastile prepara sopa y cuando la prueba piensa que sabe muy bien. Pero cuando Nefelia lo prueba, se da cuenta de que Chastile probablemente se crió en Inglaterra, donde las especias son un mito. Tratando de salvar la cena, Nefelia le dice gentilmente a Chastile que descanse como invitada y le promete que aún se puede servir la sopa para el desayuno mañana. Entonces la cena está lista y Sagan saca el fonógrafo reparado y lo enciende. La música comienza a sonar llenando la habitación con una sensación cálida y acogedora, y Rafael sonríe y dice que solía bailar con música así hace mucho tiempo. Vale 4 pregunta qué es bailar, entonces Rafael le explica que es cuando dos personas se toman de la mano y se mueven juntas al ritmo. Mientras tanto, Barbados comienza a emborracharse y se burla de Chastile por ser una chef horrible y acostarse con un peluche. Avergonzada, Chastile lo acusa de espiarla y Sagan afirma que Barbados siempre dice cosas estúpidas cuando está borracho. Y Afelia también le recuerda a Chastile que Barbados fue en realidad quien la salvó después de ser envenenada. Chastile se disculpa y le agradece, pero empieza a llorar de vergüenza. Sagan le dice a Barbados que se disculpe, pero Barbados lo ignora y decide probar la sopa Chastile, pero luego hace efecto y se derrumba. Nefelia parece completamente confundida y se pregunta cómo esa sopa de alguna manera terminó convirtiéndose en parte de la cena, y Baleford admite con orgullo que en realidad fue idea suya hacerle una broma a Barbados. Chastile comienza a llorar y el caos comienza de nuevo, pero a pesar de todo eso, Sagan se siente extrañamente feliz al ver que su hogar se siente vivo y cálido por una vez. Más tarde esa noche, después de que todos los demás se van a dormir, Sagan continúa trabajando en el fonógrafo y Nefelia se sienta a su lado. Ella le pregunta por qué compró el fonógrafo en primer lugar. Sagan dice que quería que ella disfrutara de la música. Al escuchar eso, Nefelia le agradece felizmente, feliz de verlo lucir más relajado y contento que antes. Para Sagan, finalmente tiene todo lo que una vez nunca tuvo con él, y las cosas de cuando solía dormir en callejones, sobreviviendo con sobras y confiando en la amabilidad de extraños. Al recordar ese momento, decide que quiere volver a visitar el callejón donde alguna vez vivió. Le pregunta a Nefelia si puede llevar el fonógrafo allí mañana y ella acepta felizmente. Mientras la música suena en voz baja por última vez esa noche, Sagan le pregunta a Nefelia si quiere bailar con él. En ese preciso momento Baleford se despierta y los atrapa. Pero entonces Rafael también se une a ellos y al ver que los dos no saben bailar les enseña. Y la noche termina con bailes alegres, ruidos alegres y gente alegre. Al día siguiente, Sagan coloca el fonógrafo en el callejón donde alguna vez vivió y su música llena las calles mientras los niños locales bailan felices a su alrededor. Cuando el sol comienza a ponerse, Sagan y Nefelia bailan juntos bajo el cielo naranja, deseando en silencio que esta paz dure para siempre. Si miras este resumen del anime hasta el final, comenta, Elf es amor, Elf es vida. Eso es todo por este vídeo. Deja un me gusta si lo disfrutaste. Y si quieres ver más, mira este vídeo en pantalla.